Bueno, pues usted sabe que en las últimas horas, en los últimos días, hemos tenido pues muchas declaraciones con esto de las campañas políticas que todavía no empiezan, pero que pues ya están muy calientes entre sobre todo los tres candidatos de las coaliciones que ya tienen registro en el Instituto Nacional Electoral. Y se ha insistido, incluso por grupos de intelectuales en México, que el gobierno no utilice las dependencias del Estado, pues para perseguir políticamente a sus adversarios. Por lo menos así algunos sectores de México han interpretado la intervención de la Procuraduría General de la República en el caso de Ricardo Anaya. Y dicen muy claramente estos sectores, no se trata ni de estar del lado de uno de los candidatos, ni de promover la impunidad para que no se investiguen los delitos que alguien comete, sea quien sea. No por ser político, pues no lo van a investigar. El gran problema que venimos arrastrando en México es que si usted está muy bien parado en la política, pues nunca lo van a tocar. Si usted cae en desgracia política, seguramente lo van a meter al bote. Y si no, pues ahí tenemos un montón de casos desde hace años, donde los políticos cuando caen en desgracia, cuando dejan de ser bien vistos por sus protectores, pues los agarran y los acusan de todo. Y a veces con razón, ¿no? Y bueno, pero esto es de tiempos inmemoriales, ¿no? Y bueno, pues ahora que estamos en campaña, algunos organismos empresariales como la Coparmex han pedido que ninguno de los órdenes de gobierno del país, ya sea gobierno federal, gobiernos estatales o municipales, se inmiscuyan usando las instituciones del Estado con fines político-electorales. Voy a platicar esta mañana con Edna Jaime, ella es directora de esta organización civil México Evalúa. ¿Cómo está, Edna? Qué gusto saludarle, buenos días. Muy bien, Martín, muy buenos días. Y lo peor que nos pasa a los ciudadanos, Edna, es que después de que pasen las campañas, esas acusaciones de supuestos delitos cometidos por estos grupos políticos o sus representantes, luego ya se olvidan, ¿no? En las campañas todo mundo saca los trapitos y terminan las elecciones, gana uno, gana el otro, y ya no sabemos qué pasó con la acusación de fulano contra perengano, ya no sabemos si fue cierto lo del departamento, ya no sabemos si fue cierto lo de la casa en tal lado, ya, o sea, como que nada más lo hacen para intimidar políticamente y no por un afán de hacer justicia y de que todo mundo respete nuestro tan cantado Estado de Derecho, ¿no? Pues lo hice muy bien, Martín, y me recuerda mucho pues el caso de Josefina Vázquez Mota, Ándele. cuando contendiente a la gubernatura Del Estado de México. Del Estado de México. Lo traigo a colación porque es lo más reciente, pero esto se repite elección tras elección, donde muy temprano en la campaña pues se acusó que su familia había lavado dinero, y después de que dieron pues, les tocaba política o que que de alguna manera comprometieron su reputación, después se olvidó. No recuerdo, no tengo claro, no he visto en ningún medio que se le haya dado seguimiento y que haya habido un esclarecimiento respecto a ese señalamiento. Entonces, y sí lo vemos elección tras elección y vemos cómo la procuración de justicia, la persecución penal o la amenaza de la persecución penal sigue siendo un instrumento poderosísimo para la intimidación política. Por eso no se quiere soltar la procuración de justicia. Y permítame traer a colación el tránsito por el que está ocurriendo en la Procuraduría General de la República. Ya tenemos una ley, una reforma constitucional aprobada que le da autonomía y que la convierte en una Fiscalía General de la República. Yo creo que los radioescuchas recordarán que se nombró a Raúl Cervantes como procurador, y por efecto de un transitorio se convertiría en el primer fiscal. Sí, el famoso fiscal carnal que le llamaban, ¿verdad? Y generó tantísimo revuelo. Es muy importante, por lo que estamos viendo hoy,
fortalecer la Procuración de Justicia, pero también separarla del poder o la lógica del poder, porque pues la tentación está presente y pues los gobiernos, los ejecutivos, distintos órdenes de gobierno, pues tienen el instrumento a la mano, lo van a usar para fines políticos. Esa ha sido la historia de la Procuración de Justicia en el país, de la persecución penal en el país, y por eso tenemos procuradurías y fiscalías tan debilitadas, porque han estado al servicio del poder y no del ciudadano. Pues sí. Me parece, Martín, además, que en toda elección, en toda transmisión de poder, en un momento de competencia política donde se disputa el poder, todas las instituciones se ponen a prueba. Y si estas no responden correctamente, los procesos se pueden complicar. Entonces, justo alrededor del proceso electoral es como las instituciones deben estar listas para responder con neutralidad. Me refiero a las autoridades electorales, en nuestro caso al INE y los institutos electorales en los estados, me refiero a los tribunales electorales, pero también me refiero a las instituciones de persecución de delitos electorales. Todas estas instituciones deben estar en la mejor forma posible, porque en ellas descansa la credibilidad de una elección. Sí. En ellas descansa la legitimidad del proceso político. Entonces, si llegan maltrechas, entonces un proceso de competencia política, y sobre todo como el que se está perfilando en nuestro país, pues si no está en buena forma, pues entonces es un proceso que se puede complicar, porque los jugadores pueden, al final del ejercicio, pueden señalar autoridades parciales, Sí. pueden señalar intromisiones ilegales, y la cosa se puede poner muy complicada. El gran problema, Edna, que pareciera que esta práctica que lleva muchas décadas y que fue implementada por el viejo sistema político mexicano del partido de Estado, ¿se acuerda? El partido único, ¿no? Yo me acuerdo hace más de 30 años que había un secretario de Gobernación que citaba a sus adversarios políticos a sus oficinas allá en Gobernación en Bucareli, y ya les tenía un expediente bien preparado, ¿no? Entonces sentaba al opositor, al oponente, y le decía, a ver, fulanito, pues tú sabes, mira, todo lo que sabemos de ti. Tú sabes, si sigues con esta actitud, pues ya sabes que esto pues va a salir públicamente y pues yo creo que no es conveniente, ¿verdad? Y entonces le doblaban las manos al adversario político. Esa era una práctica y venimos arrastrando esas prácticas que se niegan a abandonarnos en nuestro ADN como, pues no sé, como clase política o como manejo del poder, y hoy vuelven a sacar lo mismo 30 o 40 años después. O sea, no evolucionamos en ese sentido, ¿no? Hay muchos ámbitos de la política mexicana que sí se han transformado, pero uno que se mantiene pues intacto con toda la herencia del pasado y con la lógica del pasado es justamente el que estamos hablando, lo que tiene que ver con la justicia, sobre todo la persecución penal, porque lo dices muy bien, Martín, en el pasado pues fue un instrumento muy poderoso para el control político. Nuestro sistema político del pasado, el partido único, el partido hegemónico, funcionaba a base de mecanismos de disciplina y de control político. Y la disciplina se lograba pues a través pues, de esta amenaza creíble de persecución penal, a través del control de la Procuración de Justicia. Pero además le voy a decir algo. Este sistema funciona con base en corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción sirve para manipular después al oponente. ¿Sí me explico? O sea, mire, con los periodistas pasa lo mismo. Yo recuerdo hace muchas décadas había un contubernio entre quienes le pagaban a los periodistas, que eran sus jefes, sus patrones, con los políticos, porque de esa forma el periodista que ganaba poco, y no estoy justificando, el periodista que ganaba poco,
que estaba a merced del político, y entonces el político le decía: yo te completo tu salario, pero tienes que decir esto y tienes que hacer esto y tienes que omitir esto y durante muchos años funcionó esa mancuerna, porque convenía que el periodista ganara poco para que fuera muy susceptible de ser manipulado del otro lado con recursos económicos. Bueno, pues en la política pasa exactamente lo mismo. Todos nos tapamos con la misma cobija para que en el momento en que alguien se salga del huacal, como se dice vulgarmente, sea muy fácil meterlo al orden porque le sabemos sus cosas. Pues si nosotros mismos se lo pusimos, ¿no? Es lo mismo que está pasando hoy, 2018, ¿no? Es este mecanismo de control político tan poderoso que mantuvo la estabilidad en el pasado, que era una combinación de amenaza, pero también de acceso a la corrupción, una combinación que hizo, que permitió que el país tuviera estabilidad muchos años, pero también que le llegó a hacernos mucho daño. Entonces, pero no hemos logrado desmantelarlo completamente, crear instituciones sintonizadas con nuestra democracia. Y yo creo que en este proceso electoral estamos viendo que aquellos espacios donde todavía se pueden utilizar con el fin de control político o se usan. Entonces, creo que nos queda claro después de esto que es la agenda de temas que debemos de transformar para poder controlar el poder, para poder modernizar nuestras instituciones políticas al momento político que queremos construir, que es un sistema democrático representativo con instituciones que respondan al ciudadano y no al político o al poderoso, porque esas instituciones están para controlar el poder, no para ser controladas a favor de intereses políticos particulares. Entonces, por eso, pues este llamado de Coparmex, esta carta que firmamos distintos mexicanos interesados en fortalecer la democracia mexicana, que estamos viendo con preocupación cómo se está desenvolviendo este proceso electoral, que aunque todo está en una fase temprana, pues ya va a signos preocupantes, porque vemos una actuación que no es neutral de la Procuraduría, que tiene expedientes demasiado chonchos e importantes para los mexicanos, que están vendiendo el sueño de los justos, y sin embargo sí vemos indicios de un uso faccioso de la persecución penal, y eso es preocupante. De ninguna manera hay un llamado a la impunidad o estamos haciendo un llamado de si hay algo que debe investigarse, el candidato del PAN que se haga, pero sí estamos viendo parcialidad y creemos que eso no se vale. Entonces, sí es una carta dirigida al presidente de la República, porque sabemos que la Procuraduría hoy responde al presidente de la República. Pues gracias, Edna, le agradezco mucho que nos platique de esto y seguiremos, por supuesto, muy atentos a algún eco, algún efecto que todos estos esfuerzos por transformar nuestra vida institucional, fortalecer nuestras instituciones independientemente de quién esté al frente de ellas, creo que ahí ganamos los mexicanos, aunque otros pierdan privilegios y pierdan controles. Ojalá que prevalezca la sensatez y prevalezca la preocupación por el bien de todos, no de unos cuantos, ¿no? Así es, Martín. Ojalá que sí sea. Gracias, Edna. Me mucho esta oportunidad. Gracias, que tenga buen miércoles. Gracias. Muchas gracias. Es la licenciada Edna Jaime, que es directora de México Evalúa, una organización no gubernamental, un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, pues sobre todo para tener mejores resultados para los ciudadanos, no para los que pues tienen el control.